Extorsión, prostitución, asesinatos, robos, narcotráfico, lavado de oro, contrabando. El grupo venezolano Tren de Aragua se convirtió en pocos años en una multinacional del crimen. ¿Quién es su líder y por qué todavía no pueden atraparlo? ¿En qué países opera? ¿Cuánto dinero mueve por año? ¿Qué vínculos tiene con el poder? El Tren de Aragua puso en alerta a varios países latinoamericanos y también a los Estados Unidos. El FBI teme que si las fuerzas de seguridad no actúan rápido y de manera coordinada, el poderío de la banda podría extenderse a todo el mundo. También hemos coordinado con los gobiernos de Colombia, Ecuador, Perú y Chile para que la operación de búsqueda, persecución y captura contra estos criminales sea internacional. En este video te vamos a contar cómo hizo la banda criminal venezolana para llegar a tejer una red de poder que parece no tener límites. En septiembre del 2023, el gobierno venezolano tomó el control del penal de Tocorón, un presidio ubicado en el norte de Venezuela, a unos 60 kilómetros de Caracas, que llevaba casi una década en control de los reclusos, pero no de cualquier tipo de reclusos, unos muy especiales y sobre todo muy peligrosos. Hasta el día en que 11.000 miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana irrumpieron en Tocorón, la cárcel era dominada por la temible banda criminal Tren de Aragua. Se hizo de manera impecable, teniendo en cuenta la gran cantidad de irregularidades que había en ese centro penitenciario. ¿Por qué la cárcel de Tocorón es tan importante en esta historia? En breve vamos a responder a esta pregunta. Lo cierto es que el gobierno de Nicolás Maduro calificó de exitosa a la misión del despoblamiento de la prisión. Pero Maduro y su gente sabían que les había faltado algo. No había rastros del hombre más buscado. Finalmente recuperado el penal, se dieron cuenta de que justamente el líder, el niño Guerrero, no estaba por ningún lado. Héctor Guerrero se había esfumado. ¿Quién es el niño Guerrero, el temible líder del Tren de Aragua? ¿Por qué su fuga provocó la alerta de varios países latinoamericanos e incluso del FBI? Héctor Guerrero Flores nació y creció en Maracay, capital del estado de Aragua, en el centro del país sudamericano. Informes del Tribunal Supremo de Justicia venezolana señalan que se inició en la delincuencia a principios de los 2000. Ingresó a la cárcel de Tocorón por primera vez en el año 2010, acusado de tráfico de drogas, homicidio y robo. 2 años después se fugó y fue recapturado en 2013. Para entonces ya era uno de los criminales más conocidos de su país. En 2018, Guerrero fue condenado a 17 años de prisión. Para muchos, esta sentencia marcaría el final de su carrera delictiva. Estaban equivocados. Durante el tiempo que llevaba preso, ya había cimentado un imperio del crimen. Hasta su llegada a Tocorón, el Tren de Aragua era una banda que operaba dentro de los límites de la cárcel. Con él, ese poder se expandió hacia la calle. El niño Guerrero comenzó por controlar barrios de distintas ciudades de Venezuela, especialmente Caracas. Ese control se realizaba con operaciones monitoreadas desde el interior de la prisión. De a poco, también empezó a dominar las rutas del narcotráfico hacia Trinidad y Tobago, una de las plazas más codiciadas del crimen transnacional. Más tarde amplió su poderío a otros países de la región: Perú, Chile, Ecuador, Brasil y Panamá. ¿Cómo consiguió el Tren de Aragua convertirse en una organización internacional? Hay 2 factores fundamentales, entre otros tantos, que agravan la problemática de la delincuencia en Venezuela. La crisis humanitaria que vivió el país durante la última década provocó el éxodo de miles de venezolanos. Entre los migrantes hubo un número importante de pandilleros, miembros del Tren de Aragua, que no habían sido atrapados. Estos expatriados fueron enlaces entre Guerrero y el exterior. Pero a diferencia de lo que ocurre con los carteles mexicanos o colombianos, el Tren de Aragua no tiene un poderío militar que lo haga capaz de iniciar una guerra al Estado. Por eso, para el grupo venezolano, la clave son las alianzas con otras bandas. En Brasil, por ejemplo, le vendieron armas al Primeiro Comando da Capital, el grupo criminal más temido de ese país.
y está confirmado que en Colombia prestaron ayuda para el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, quien investigaba redes de narcotráfico y lavado de dinero en la región. Pecci fue asesinado en Cartagena el 10 de mayo del 2022, mientras se encontraba de luna de miel junto a su esposa. Extorsión, secuestro, robo, estafa, minería ilegal del oro, contrabando de chatarra, sicariatos, narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, tráfico de migrantes y venta ilegal de armas son algunas de las actividades que encabezaba Guerrero Flores del Tocorón. Ahora sí, volvamos a esta cárcel bastante particular. ¿Qué tiene de especial? ¿Y por qué es clave hablar de ella para comprender el origen y la peligrosidad del Tren de Aragua? Durante años, este penal no fue un presidio común y corriente. Tocorón era una especie de hotel 5 estrellas de los narcotraficantes, un resort destinado a los negocios del grupo. Contaba con piscina, un zoológico, sala de apuestas, una cancha de béisbol, una discoteca bautizada Tokio, donde se presentaban artistas famosos y celebridades, y hasta su propio banco. Sí, cajeros automáticos en el interior de una cárcel. Para mantener esta infraestructura, la banda extorsionaba al resto de la población carcelaria. Cada preso pagaba a la causa una cuota de $15 a la semana, lo que equivale a $3,5 millones por año. El niño Guerrero era amo y señor de la cárcel. Tenía un piso exclusivo para él, una zona restringida a la que solo accedían sus custodios y sus 2 o 3 hombres de confianza. Guerrero era un cultor del perfil bajo, no quería que circularan imágenes suyas. En Tocorón, las selfies y los videos estaban prohibidos. El que desobedecía era baleado. El Estado venezolano no va a descansar hasta capturar y poner a orden de la justicia a todas las personas que transgredan la ley y sobre todo aquellas personas que están involucradas con los hechos aquí acontecidos. ¿Qué pasó con el niño Guerrero cuando el gobierno venezolano tomó el control de la cárcel de Tocorón? Nadie lo sabe. Cuando el ejército irrumpió en las instalaciones del penal, el niño no estaba. Los oficiales hallaron túneles, aunque nadie a ciencia cierta sabe si efectivamente Guerrero logró escapar por allí. Desde ese momento, policías de varios países sudamericanos empezaron a trabajar mancomunadamente para lograr recapturarlo. Estamos actuando nosotros con la verdad, con la ley, con la Constitución y con la moral. ¿En función de qué? De la paz, del respeto a la ley, de acabar con todas las bandas criminales. Es un plan que tenemos y con la gran misión de paz. Más allá de los anuncios del gobierno de Maduro, organizaciones de derechos humanos denunciaron que el líder narco había pactado su fuga justamente con autoridades estatales. ¿Por qué tardó tanto el gobierno venezolano en tomar el control del Tocorón sabiendo lo que sucedía intramuros? Desde hace décadas, Venezuela atraviesa una crisis del sistema penitenciario que se agravó durante el chavismo. Hacia mediados de los 2000, las situaciones de hacinamiento y descontrol desbordaron al gobierno, y el poder de los centros penitenciarios más importantes del país pasó progresivamente a estar en manos de las mafias. En Colombia temen que la situación del Tren de Aragua derive en una escalada de violencia sin control. Una nueva facción criminal denominada el Nuevo Tren de Aragua surgió en Bogotá y generó así una lucha por el control de actividades ilícitas como el narcotráfico, la prostitución, la venta de alcohol, los asesinatos o las extorsiones. Esta nueva organización estaría integrada por remanentes de grupos delictivos ya desaparecidos, como Camilos, Maracuchos y Satanás. Un reciente informe del FBI alertó sobre la posibilidad de que el Tren de Aragua haya penetrado la frontera de los Estados Unidos.